Yo sí, profe. Sí, ok. Listo, vamos a comenzar con la clase de nosotros de hoy. Trastorno ácido-base. Yo me imagino que esa clase ustedes ya vieron algo de eso algún momento de la vida en fisiología, ¿no? Si no es así, me corrigen. ¿Sí o no? Bueno, voy a interpretar el silencio como no, y entonces vamos a ver si sacamos provecho de esta clase. Muy bien, ¿no? La fisiopatología de los trastornos ácido-base. Que los trastornos ácido-base, o mejor dicho, el equilibrio entre bases y ácidos es una de las variables que rige el metabolismo general del cuerpo. Para que el cuerpo pueda desempeñar sus funciones adecuadamente, no solamente necesitamos un equilibrio de líquidos, de electrolitos, un equilibrio hemodinámico en general, sino que también necesitamos un equilibrio ácido-base para que todas esas funciones metabólicas, todas estas reacciones que hacen las células y los tejidos que alguna vez quizá usted conoció cuando revisó su clase de biología celular, quizás de histología, fisiología, por supuesto. Todas esas cosas no solamente hace falta que haya un equilibrio en todo lo que hemos visto hasta el momento de la clase, sino que también hace falta que haya esto, ¿no? Un equilibrio ácido-base. Entonces nosotros vamos a ver hoy qué sucede cuando ese equilibrio se altera, o sea, cuando hay trastornos ácido-base. Y claro, también hablamos un poquito sobre el concepto básico de esto. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Sí, profe. El pH normal de la sangre por lo general se mide con un examen que se llama una gasometría. ¿Han escuchado antes el concepto de gasometría? Bueno, por lo general las gasometrías son arteriales, también pueden ser venosas, pero en la arterial se miden otras cosas, ¿no? Entonces ahí es que por lo general uno ve el pH normal. El pH normal de la sangre, desde el punto de vista de cálculo, no es que yo sea un experto en cálculo, yo no soy maestro de eso, pero para hallarle un poquito de sentido, hay que ver al pH normal de la sangre, que su resultado viene siendo el logaritmo negativo de la H. ¿Qué es la H? La concentración de hidrogenión en sangre. En este caso, a este hidrogenión lo puse en verdecito porque eso es lo que nosotros vamos a reconocer como ácido. O sea, cada vez que tú vas la letra H más, o sea, eso es un hidrogenión o también es un protón, o sea, eso es ácido. Entonces, un pH normal de la sangre es el logaritmo negativo de esa concentración de hidrogenión. Recuerden ustedes que los corchetes eso o los paréntesis cuadrados significan concentración. Entonces, el pH normal lo puse aquí como en un turquesita o un teal, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. Un pH normal de la sangre debe estar rondando de 7.35 a 7.45, dependiendo de el laboratorio donde se evalúe, pero en promedio lo normal es que sea aproximadamente 7.4. Más o menos aquí, un pH neutro ronda más o menos los 7, ¿verdad? No, porque 7 es ácido, vamos a decir que es 7.4 como el agua. Entonces, cuando tú te vas a números bajitos, ¿ok? Menor de 7 es ácido, y cuando te vas a números mayores de 7, el pH es alcalino o básico, ¿ok? Entonces, esos son conceptos que nosotros vamos a ir rescatando o describiendo a lo largo de esta clase. Hombre, ¿no? Cuando el pH sanguíneo aumenta, o sea, que se va hacia acá a la derecha, eso se llama una alcalemia. Alcalemia porque es exceso de álcali en la sangre. También le puedes decir eso alcalosis. Eso depende un poquito desde el punto de vista clínico, ¿ok? Pero para punto de vista de nosotros que estamos aquí en una facultad que no hace clínica, sino una facultad que ve más cosas de laboratorio, me uno yo a esa causa porque yo tampoco soy un médico clínico. Para nosotros no hace tanta controversia diferenciar que es una alcalosis o una alcalemia, ¿ok? Así que no vamos a decir las diferencias sutiles que las diferencian una a la otra, pero sí le hago la cápite que decir osis o hemia no es lo mismo, ¿no? Pero por nosotros sí podemos aquí más o menos utilizarlos del mismo punto de vista. Eso no va a tener mayores consecuencias desde el punto de vista
de las variables de laboratorio, si es diferente en la clínica como tal. Ok, habiendo dicho eso, cuando el pH está mayor de 7.4, que es lo normal, bueno, ya el paciente tiene un estado de alcalosis, o en este caso también alcalemia, y cuando el pH baja, o sea, cuando se pone ácido, se le llama esto acidemia o acidosis, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos dicho que todos los mecanismos de nuestro cuerpo tienen, a su vez, formas de regularse, ¿ok? Como vimos con el sodio, cuando está alto, cuando está bajo, los riñones lo regulan con el volumen, igual el potasio. Bueno, el pH nosotros también cambia, ¿ok? También cambia, pero el pH tiene mecanismos para regularse, ¿ok? Bueno, ¿cuándo se da acidosis o alcalosis? Cuando esas aberraciones en el pH superan estos mecanismos reguladores y entonces el equilibrio del pH pues se rompe, por así decirlo. Hay un desequilibrio del pH que va a tender ya sea a ácido o hacia base. Entonces, como les dije, ¿no? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. Eso quiere decir que el pH va a disminuir a medida que la concentración de hidrogenión sube. ¿Okay? Esa es la explicación desde el punto de vista aritmético de por qué ocurre esto. Eso lo explica en tema de cálculo, que ustedes deberán saber más que yo de eso, porque eso yo le hace mucho tiempo. Ustedes lo deben tener más fresco que yo. Por eso es que cuando el pH es ácido, es un número bajito. ¿Ok? Porque entre más hidrogenión, más concentración de hidrogenión, más bajo es el pH. O sea, que un pH en 1, un pH hiperácido, o sea, incompatible con la vida. La contraparte también ocurre, ¿ok? Cuando la concentración de hidrogenión cae, o sea, que el medio se torna más alcalino o más básico, entonces el logaritmo negativo de hidrogenión se hace positivo, ¿ok? Y entonces por eso es que el pH sube. O sea, que un pH mayor de 7.4, un pH de 13, 14, es un pH hiperalcalino. Habiendo dicho también, eso es incompatible con la vida, ¿ok? Los extremos estos son incompatibles con la vida. O sea, de hecho, las alteraciones del pH son bien importantes. Eso es bien delicado, ¿no? El pH es una cosa con la que hay que tener cuidado. Ok. Entonces, como les dije, ¿no? Hay una cosa que se llama el equilibrio ácido-base, que desde el punto de vista de la química orgánica se maneja por la siguiente fórmula. Esto que tenemos aquí es el HCO3, esto es el bicarbonato. El bicarbonato es la principal molécula de las bases. Y aquí tenemos el hidrogenión, que es la principal molécula del ácido. Entonces, la combinación de esto da este ácido carbónico, que a su vez se disocia en CO2, que es el dióxido de carbono, y en agua. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de la química orgánica. Entonces, cuando algo aquí se altera, ¿ok? Eso moviliza el equilibrio ácido-base y hace que el pH cambie de su equilibrio, ya sea a un estado de acidosis o un estado de alcalosis. Por eso lo pongo en rojo. Cada vez que el pH se moviliza el equilibrio, eso es patológico. Entonces, cuando ocurre ese estado patológico, viene el cuerpo y entonces recluta los mecanismos compensadores. Miren que le puse también aquí los mecanismos compensadores en el mismo color del pH normal, ese turquesita, o sí, turquesa está bien. En inglés creo que es teal, no sé cómo se dice en español. Vamos a decirle turquesa. O sea, cada vez que tú el turquesa, son los mecanismos que trata el cuerpo de utilizar para regresar el pH a 7.4, 7.35, 7.45, que es el rango más o menos normal. O sea, son los mecanismos que utiliza el cuerpo para combatir esas alteraciones o esos trastornos ácido-base. Entonces, esos mecanismos son para regular el bicarbonato, si es que está alterado, el CO2 en este caso, o el hidrogenión. Entonces, ¿quiénes son los encargados de regular esto? ¿Qué órganos regulan estos trastornos ácido-base? Pues los pulmones. Los pulmones regulan el nivel de CO2 o de dióxido de carbono y los riñones son los que regulan los niveles de bicarbonato, ¿ok? Entonces, recuerden que el bicarbonato este se reabsorbe, ¿ok? Sobre todo en el túbulo proximal, menos en el túbulo distal. Y estos son mecanismos que nuestros riñones utilizan para detectar los trastornos ácido-base y en función de esto tratar de compensar, ¿ok? Eso lo vamos a ver con calma a lo largo de las diapositivas. Entonces, miren, interesante aquí este dibujito, este esquema. Tenemos aquí un eritrocito en el cual se aplica la fórmula de química orgánica esta, nada más que está al revés, pero es lo mismo. Entonces, aquí te explican cómo desde el epitelio esto es un pulmón en este caso esquemáticamente,
cómo el CO2 se transporta al eritrocito, el eritrocito también regresa CO2 hacia el medio y de forma muy gruesa o de forma muy resumida, el transporte de moléculas dentro o fuera de la sangre, la regulación de esta es lo que facilita o favorece la compensación de estos trastornos ácido-base, ¿ok? Un esquemita nada más, no es que es así, o sea, vamos a verlo paso a paso y vamos a ver que hay distintos tipos de trastornos ácido-base que tienen su respectiva mecanismo compensador, ¿ok? Como les dije, ¿no? El riñón y el pulmón, de hecho, son los principales generadores de los trastornos ácido-base. Irónicamente, también son los principales compensadores. O sea, ellos mismos hacen el daño, son como una mancuerna. Pulmón, riñón. O sea, si uno falla, el otro compensa. Y si este acá abajo falla, el de arriba compensa. ¿Ok? Son órganos compensadores, pero al mismo tiempo son los órganos que hacen el daño. También tenemos, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. También esto ayuda o aporta un poquito a la compensación de estos trastornos ácido-base. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los vómitos y las diarreas, ¿ok? Los vómitos y la diarrea pueden alterar el equilibrio ácido-base. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, usted sabe que en su estómago y en el mío también, esencialmente lo que hay es puro ácido. Ácido que generan las células parietales del cuerpo gástrico, ¿no? Que es casi la mayor parte del estómago, aquí la mucosa oxíntica. O sea, esa mucosa oxíntica genera esencialmente ácido, entre otras cosas que no vienen al caso de discutir ahorita. Pero cuando yo vomito, yo boto puro ácido. Entonces es lógico que entonces yo voy a perder mucho ácido. Claro, no es un solo vómito, así que tengo unos vómitos incoercibles, como discutíamos en algún taller, pues es lógico que yo estoy perdiendo ácido y teóricamente en ese momento yo voy a entrar en un estado de desequilibrio ácido-base, porque estoy perdiendo ácido. ¿Okay? Eso con respecto al estómago. La concentración de bicarbonato es mayor en el duodeno, porque nosotros comemos, recuerda que ese contenido, ponte que te comes un pan, el pan no es que se digiere el mismo molde de pan, el pan tú lo masticas, se convierte en el bolo alimenticio, lo deglutes, eso pasa al estómago y el estómago es como si fuera una lavadora, comienza ahí a batir todo junto con el ácido y entonces ese pan se degrada a moléculas de carbohidrato, por decirte algo, ¿ok? Que es lo más lógico, entre otras cosas. Bueno, el problema es que ese contenido ácido pasa entonces al duodeno. Entonces, el duodeno necesita mecanismos para contrarrestar ese ácido que viene del estómago, se llama el quimo, que es el contenido ese digerido más el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, el duodeno tiene, por ejemplo, las glándulas de Brunner, que ellas secretan un moco que es rico en bicarbonato, y también cuando el duodeno se llena de contenido alimenticio, pues nuestro amigo el páncreas secreta jugo pancreático, que también es rico en bicarbonato. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando alguien vomita, pierde ácido. ¿Ok? Y si yo pierdo ácido, quedo con muchas bases dentro de mi cuerpo. O sea, teóricamente quedo con alcalosis. Pero entonces cuando alguien tiene diarrea, o sea que se barre todo el contenido intestinal del duodeno, del intestino, etcétera, pierdes muchas bases. Y si pierdes muchas bases, quedas entonces tu cuerpo con un ambiente ácido. Y teóricamente eso te puede llevar, si no se corrige a tiempo, a un estado de acidosis, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan este conceptito porque eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Bien. Entonces ahora sí vamos a entrar en detalles sobre el temita este. Más tarde. Quiere que actualice. Vamos a ver qué son entonces los trastornos ácido-bases desde el punto de vista de la fisiopatología. Entonces, cuando el responsable es el pulmón, ¿ok? Cuando la alteración es respiratoria, ya sea una acidosis o una alcalosis, es función del riñón liberar el mecanismo compensador. Cuando el riñón es el que está fallando, o sea que la acidosis o la alcalosis es de causa renal, entonces nuestros pulmones van a compensar, ¿ok? Entonces, recuerden que los pulmones son importantes en la dinámica esta ventilatoria, en la cual nosotros inspiramos aire, usamos el oxígeno y entonces botamos el CO2, ¿ok? O eliminamos el CO2. Bueno, eso son cosas de fisiología que yo no quiero entrar en detalle con eso porque la clase, Dios mío, no se acaba. Pero bueno, cuando hay acidosis respiratoria,
quiere decir que hay un aumento en el CO2. Hay mucho CO2, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué este CO2, cómo este CO2 lleva a estados de acidosis. Y cuando hay alcalosis, es lo contrario. Quiere decir que hay poco CO2, quiere decir que se está perdiendo mucho CO2. Y esa pérdida de CO2 lleva entonces a alcalosis respiratoria. ¿Ok? La contraparte es, el origen renal. ¿Ok? Recuerden que el origen renal o el riñón se basa en la administración de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si el riñón está reteniendo mucho bicarbonato, o sea que mi cuerpo está sobrecargado de bicarbonato, o también que no lo estoy excretando, que es desde el punto de vista prácticamente lo mismo. O sea, no estoy botándolo y lo estoy reteniendo. Parece tonto, pero hay que verlo desde ese punto de vista. Quiere decir que yo estoy lleno de bicarbonato, porque mis riñones tienen algún problema que están reteniendo bicarbonato. Entonces es lógico pensar que yo voy a hacer una alcalosis. Estoy sobresaturado de bases. O, por la otra parte, yo comienzo a excretar mucho bicarbonato por la orina. Bueno, si yo boto mucho bicarbonato, quiere decir que mi cuerpo va a quedar sobrecargado de ácido, teóricamente. Entonces yo voy a entrar o puedo entrar potencialmente en un estado de acidosis. Como dice aquí, ¿no? El pH se rige esencialmente por estas dos moléculas, estos dos iones, ¿no? No, porque el CO2 no es un ion, más bien moléculas, porque no tiene carga. El bicarbonato y el CO2. El bicarbonato es el componente metabólico del que se encarga el riñón, mientras que el CO2 es el componente respiratorio del que se encarga el pulmón. Estos dos son como un matrimonio, ¿ok? Ambos necesitan del uno del otro y cuando uno falla, el otro compensa. Y así, son como una mancuerna en la que los dos tienen que trabajar juntos para procurar el equilibrio ácido-base. Entonces, si el riñón falla, ¿ok? El pulmón compensa alterando los niveles de CO2. Ejemplo, el riñón alteró el bicarbonato, ¿ok? Y se logró o se llegó a un trastorno ácido-base, ¿ok? Entonces, ¿quién compensa? El pulmón compensa. El pulmón compensa esta anomalía metabólica manipulando el CO2, ¿ok? Eso se entiende con ejemplos. Por ejemplo, cuando hay una alcalosis metabólica, quiere decir que algo pasó en el riñón que la concentración de bicarbonato subió, ¿ok? Entonces, el pulmón tiene que retener CO2. Recuerden que el CO2 es como decir ácido, ¿ok? Es como decir hidrogenión. Entonces, el CO2, el pulmón tiene que retener CO2 para compensar esta alcalosis, ¿ok? O sea, el pulmón tiene que hacer un mecanismo contrarregulador. Lo mismo ocurre de la forma contraria. El riñón es el que compensa las anomalías respiratorias manipulando el bicarbonato, ¿ok? Por alguna razón, el pulmón alteró su nivel de dióxido de carbono, ¿ok? Y se alcanzó un desequilibrio ácido-base, un trastorno ácido-base, casi electrolítico, ¿ok? El pulmón alteró el CO2 y hubo un trastorno ácido-base, ¿ok? Entonces, ¿cómo se compensa eso? Bueno, el riñón manipula el bicarbonato para poder compensar ese trastorno ácido-base que se generó acá arriba en los pulmones. Por ejemplo, cuando hay una alcalosis respiratoria, por alguna razón, el nivel de dióxido de carbono bajó. Entonces, lo que hace este, este, el riñón para compensarlo es aumentar la secreción de bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que vamos a botar más bicarbonato para poder compensar esta alcalosis respiratoria. Es el mecanismo compensador. ¿Ok? Quizás en este punto, si no manejan los conceptos, un poquito enredado, pero a lo largo de la clase vamos a ir desarrollándolo. O sea, esto hasta ahora estamos más o menos en una pequeña introducción. Entonces, esta imagen que parece un poquito complicada, esencialmente resume esto, ¿no? Tienes el eje pulmones y el eje renal. El eje pulmonar es el encargado de manipular el CO2. Si ese CO2, una de dos, o se acumula o se bota en exceso, eso va a llevar a un trastorno ácido-base, que el riñón va a compensar abriendo la llave de bicarbonato o cerrándola, ¿ok? Si el riñón falla y está botando o reteniendo un exceso de bicarbonato, el pulmón abre la llave de CO2, la abre o la cierra, dependiendo de cuál sea el trastorno, de manera que al final del día se llegue a un adecuado equilibrio, ¿ok? Bien,
todo esto se basa en principios de química orgánica, ¿ok? O quizás hasta bioquímica, si lo quieren ver, que es la química orgánica aplicada a la biología. Por una ecuación que quizá usted conocerá, si no la conoce la clase de hoy, que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La verdad es que yo quería quitar esto, pero bueno, me costó mucho hacer la diapositiva, así que se la voy a presentar de una forma más o menos rápida, ¿ok? Solamente lo voy a mencionar, no voy a entrar en detalle de esto porque yo no soy bioquímico, ni química orgánica, ni nada de estas cosas. Yo lo que sé es un poquito de cómo aplicar esto a la práctica, ¿no? Pero no me pregunten qué es la pK, qué es el pH, qué es un logaritmo, por favor, que yo no sé eso. Del punto de vista del cálculo, el logaritmo de 1 va a ser 0, ¿ok? Es igual a 0. Ok. Entonces, desde el punto de vista de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la relación de la concentración de bicarbonato a la concentración de dióxido de carbono es 1, ¿ok? Es 1. O sea, tiene que haber una proporción similar de bicarbonato y de CO2 para que haya equilibrio, ¿ok? Entonces, el logaritmo de esta relación, que es 1, tiene que ser 0, ¿ok? Cuando esto ocurre, el pH alcanza la pK, busque la pK si no sabe qué es una cosa, un concepto de química orgánica, y en ese momento el pH alcanza el equilibrio, ¿ok? Traducción de esto, traducción de esta ecuación vuelta en la práctica. Cuando la concentración de bicarbonato está en equilibrio con la concentración de CO2, el pH está en equilibrio, ¿ya? Esa es la traducción de esto. Si estas concentraciones se alteran, ¿ok? Si alguna aumenta y la otra disminuye o viceversa, quiere decir que la concentración cambiará de 1. Y se lo puse en rojo porque esto es patológico. Entonces, estos cambios de las concentraciones van a alterar la pK del pH, ¿ok? Entonces, estos cambios en las relaciones de bicarbonato y de CO2 van a cambiar el pH, ¿ok? Eso es patológico. Si uno sube, el otro baja, o uno sube, el otro baja, bueno, si se rompe el equilibrio, el pH se va a alterar y el pH va a dejar de tener entonces el equilibrio. Bueno, en ese punto, los mecanismos compensadores van a tratar de contrarregular, ¿ok? Por ejemplo, si subió mucho bicarbonato, van a tratar de hacer el mecanismo compensador correspondiente de CO2 y lo contrario, ¿ok? De manera que esta ecuación se manipula para que el pH no cambie, ¿ok? Esencialmente eso es lo que dice palabras más, obviamente palabras más, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? Que esto debe estar en equilibrio para que el pH se mantenga. Si alguno de estos sube o baja, el pH se altera y entonces vienen los trastornos ácido-base. Ok, entonces ahora viendo esto de un punto de vista práctico, si la concentración ya sea de CO2 o de bicarbonato sube, la compensación de su contraparte es que también suba, ¿ok? Es un concepto importante. O sea, esa es la forma en la que se aborda esto. Lo contrario también aplica. Si la concentración de CO2 o de bicarbonato baja, la compensación es que su contraparte también baje. Entonces, esto se ve con ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica hay exceso de bicarbonato. Entonces, cuando hay exceso de bicarbonato, la compensación del pulmón es subir el dióxido de carbono. Recuerden, la alteración hace que aumente el bicarbonato, la compensación es que su contraparte suba. Su contraparte es el CO2. Otro ejemplo, en la alcalosis respiratoria, disminuyó el CO2. Ahorita vamos a ver por qué pasa eso. No vamos a entrar todavía en por qué pasa eso. Bueno, disminuyó el CO2 y entonces para compensar, los riñones deben disminuir también el bicarbonato. ¿Y cómo logran eso? Secretando pues más bicarbonato. ¿Ok? Se resume por lo que dice aquí en turquesita, porque son mecanismos compensadores, recuerden. El órgano compensador siempre va a compensar haciendo lo mismo que la sustancia que él controla, vaya en la misma dirección. ¿Okay? Creo que me enredé ahí, pero bueno. ¿Qué significa esto? Que si bicarbonato baja, CO2 tiene que bajar. Si bicarbonato sube, CO2 tiene que subir. Y viceversa, ¿ok? O sea, más o menos así controla esto, ¿ok? Quizás en este momento no sea tan fácil, pero a lo largo de la clase vamos a ver ejemplos en la que usted verá el respectivo trastorno ácido base y su respectiva compensación. ¿Okay? Después se lee esto con más calma y verá que sí le va a encontrar bastante más sentido. ¿Ok? Habiendo dicho eso,
si nosotros conocemos el principio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, teóricamente cuando identificamos un trastorno ácido-base, ¿ok? Podemos deducir con relativa facilidad cuál será su respectiva compensación, ¿ok? Lo dice aquí, no recuerden, el eje pulmón-riñón. Cuando algo aquí se altera, el riñón compensa alterando su respectiva contraparte, ¿ok? Si aquí sube CO2, teóricamente acá tiene que subir carbonato y lo contrario también ocurre en ambas vías, ¿ok? Eso lo vamos a ver con más detalle en el resto de la clase. Y el primer trastorno ácido-base que nosotros vamos a estudiar como tal es la acidosis respiratoria, ¿ok? Que es una acidosis causada porque está aumentando el dióxido de carbono o el CO2. Entonces tenemos que fijarnos aquí, ¿no? En esta cápite A que dice acidosis respiratoria, ¿ok? En la cual el CO2 está elevado, ¿ok? Entonces, este CO2 elevado hace que el sistema se mueva hacia acá, hacia la derecha, ¿ok? Por lo tanto, cuando este sistema, esta formulita se mueve hacia la derecha, esto genera hidrogenión, ¿ok? Esa es la parte de por qué el CO2 está prácticamente casado con el ácido, con el hidrogenión. El aumento de CO2 va a causar aumento de hidrogenión por esto, porque el equilibrio se está moviendo hacia acá, hacia la derecha. Y como se está aumentando el hidrogenión producto del aumento del CO2, recuerda que esto va a llevar a acidosis, porque esto va a disminuir el pH. Cuando esto ocurre, cuando hay una acidosis respiratoria, los riñones son los que van a compensar. Entonces, si nuestros pulmones están aumentando el CO2, ¿cómo el riñón compensaría esta situación? ¿Ok? Recuerda que tenemos CO2 aumentado, por lo tanto tenemos hidrogenión aumentado, estamos llenos de ácido, estamos llenos de hidrogenión. Entonces, ¿cómo los riñones van a compensar esta situación? ¿Cómo los riñones van a amortiguar esto? Entonces, ¿qué hace nuestro riñón? El riñón comienza a retener bicarbonato. Recuerda que si tú estás lleno de ácido, el mecanismo es combatir ese ácido con bases. En este caso, la base es el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, los riñones van a comenzar a aportar bicarbonato y ese bicarbonato va a contrarrestar ese exceso de hidrogenión que se generó en los pulmones. Por lo tanto, el exceso de hidrogenión se va a amortiguar con un exceso de bicarbonato para que se llegue teóricamente a un equilibrio. ¿Ok? Resumen de esto, cuando aumenta el dióxido de carbono, el equilibrio de esta formulita se moviliza, ¿ok? Se desequilibra, esa es otra forma, hay un desequilibrio, esa es otra forma de verlo. Ese desequilibrio hace que aumente el hidrogenión, eso lleva a acidosis porque el pH disminuye y entonces los riñones compensan aumentando el bicarbonato, ¿ok? Resumen, cuando hay acidosis respiratoria, el pH tiene que ser bajo. ¿Ok? Porque el CO2 está alto y por lo tanto el mecanismo compensador es que el bicarbonato también suba. El bicarbonato será alto. Bien, vamos un poquito con la ciencia de esto, ¿ok? ¿Por qué ocurre la acidosis respiratoria? Si dijimos que la acidosis respiratoria es porque hay un exceso de CO2, ¿por qué alguien tiene exceso de CO2? Quiere decir que se está viendo producción en exceso de CO2, porque a medida que yo estoy hablando, yo estoy expirando y yo estoy botando CO2. ¿Qué mecanismos harían que yo comenzara a retener exceso de CO2? Bueno, dos cosas, ¿no? Que haya aumento en la inspiración de CO2, o sea, que yo esté aspirando mucho CO2, o recuerden que cuando nosotros expiramos, botamos CO2. Quiere decir que yo no estoy botando CO2, o sea, que yo me estoy quedando con todo ese CO2 dentro de mis pulmones, ¿ok? Esos son esencialmente los dos mecanismos, los dos y son cuatro, que van a hacer que se retenga el CO2. Bueno, ¿y cómo ocurre esto? ¿Ok? Bueno, la sobreproducción de CO2 se ve sobre todo en estados hipercatabólicos, ¿no? ¿Qué es un estado hipercatabólico? Recuerde que en el metabolismo, el anabolismo está indicado a la síntesis y el catabolismo está indicado a la degradación. O sea que en un estado hipercatabólico
el paciente está degradando mucho. Un paciente que tiene que estar gravemente, bajo mucho estrés, gravemente enfermo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle sobre eso porque eso es más clínico que todo. Bien, o la otra es que el aire que tú estás inspirando tiene mucho CO2, ¿ok? Eso es anormal, o sea, por lo general nuestro aire tiene un balance de CO2 adecuado, pero puede que tú estés respirando un aire con exceso de CO2, ¿ok? Eso también es anormal. Estas dos situaciones son raras, ¿ok? Son muy peculiares. Lo que sí es más común es que el paciente esté expirando menos CO2. Y si expira menos CO2, el tipo está reteniendo CO2 y esta es la causa más común de acidosis respiratoria, ¿ok? Entonces, ahora aquí sí vienen las cosas que nosotros podemos relacionar con las clases anteriores, ¿ok? ¿Por qué los pulmones van a tener problemas para botar CO2? Bueno, varias causas, ¿no? Recuerde usted su clase de fisiopatología del sistema respiratorio. Bueno, puede ser que hay una obstrucción a nivel pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva, un EPOC, por ejemplo, que en el EPOC hay obstrucción, por lo tanto el paciente tiene problemas para botar el aire, recuerden el enfisema o la bronquitis crónica, entonces ese paciente se va a quedar reteniendo CO2. Entonces un retenedor de CO2 va a tener eventualmente acidosis respiratoria, ¿ok? También por un neumotórax que evite que el paciente bote CO2 puede hacerte una acidosis, o también enfermedades que entran dentro del rango de lo restrictivo. Por ejemplo, recuerden cuando había problemas con los músculos de la respiración, ¿ok? Por ejemplo, en la miastenia gravis, un paciente que no puede botar CO2 porque tiene una miastenia gravis, porque los músculos están literalmente paralizados, literalmente, ya usted conoce la miastenia gravis, así que sabe cómo funciona esto. Bueno, cualquier causa que el paciente tenga problemas para expirar. Si no expira, vas a retener CO2. Y si haces retención de CO2, eventualmente vas a hacer esto, una acidosis respiratoria. Como dice aquí el dibujito, hay un fallo en la respiración que va a hacer que el CO2 se acumule y entonces eso va a hacer que el pH disminuya, ¿ok? Eso va a llevar al paciente a una acidosis respiratoria, ¿ok? La compensación para esto es que el riñón comience entonces a retener las bases, a retener el bicarbonato para poder contrarrestar eso. Eso es lo normal, ¿ok? Bien. El otro ejemplo de esto lo vemos en la alcalosis. Uf, error aquí, vamos a corregirlo ya. Ah, no, está bien. Casi me adelanto lo que no era. Esta es la introduccióncita, ¿ok? La contraparte, lo que vimos anteriormente, es la alcalosis respiratoria. Recuerde, álcali, exceso de bases, ¿ok? Bien, recuerde usted que en la acidosis respiratoria había un exceso de CO2, ¿ok? Bueno, la alcalosis respiratoria es lo contrario. En la alcalosis respiratoria hay poquito CO2. Entonces, la alcalosis respiratoria es un paciente que está aumentando la expiración del CO2. O sea, este paciente hace lo contrario al retenedor de CO2 de la acidosis respiratoria. Este paciente está botando mucho CO2, ¿ok? Entonces, ahora nos paramos aquí en la B, ¿ok? La alcalosis respiratoria, ¿ok? Entonces, esa disminución de CO2, ¿ok? Hace que también la ecuación se gire, ¿ok? En este caso se va hacia el lado contrario que con respecto a la acidosis respiratoria para entonces poder mantener ese equilibrio, ¿ok? Entonces, aquí va a ver, ¿ok? ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Ok? Entonces, tiene que combinarse el bicarbonato con el hidrogenión. O sea, ese es el mecanismo compensador. O sea, este bicarbonato con este hidrogenión tienen que combinarse, ¿ok? Cuando eso ocurre, teóricamente el hidrogenión se consume y esto va a hacer que teóricamente el hidrogenión baje su concentración y teóricamente eso va a hacer que el pH suba. No tienen que manejar este concepto a cabalidad. Si no me entiende a mí, váyase al libro, que el libro lo explica mejor. Yo se lo puse aquí para que vean la explicación de todo esto, pero realmente eso es un punto de vista de química muy dura, química muy cruda, ¿ok? Si le interesa, se va al libro. Pero lo importante es que desde el punto de vista práctico, cuando el paciente está perdiendo mucho CO2, el mecanismo es combinar esto de acá para que esa combinación consuma hidrogenión y si eso consume hidrogenión, el pH va a subir, ¿ok?
Por eso es que en alcalosis respiratoria hay disminución de hidrogenión con aumento del pH. O sea, y si hay un aumento del pH, hay un estado de alcalosis, ¿ok? Entonces, los responsables de esta alcalosis respiratoria son los pulmones, ¿ok? Entonces, hay exceso, hay poquito hidrogenión, ¿ok? Entonces, el mecanismo para compensar del riñón va a ser botando bicarbonato. Porque recordemos que si hay poquito hidrogenión, entonces hay poquito ácido. Entonces, lo que hace el riñón es botar el bicarbonato para que el asunto se vaya más o menos al equilibrio, ¿ok? Y cuando entonces el riñón comienza a botar bicarbonato, el pH del cuerpo se vuelve menos básico y por lo tanto se compensa esta alcalosis respiratoria acá arriba en los pulmones. Por lo tanto, si en la alcalosis respiratoria hay disminución de CO2, el equilibrio de esta fórmula se va a movilizar, eso va a hacer que disminuya el hidrogenión, ¿ok? Y eso va a hacer que entonces haya un estado de alcalosis, ¿ok? ¿Cómo el riñón compensa eso? Botando bicarbonato, ¿ok? Deshaciéndose del exceso de bases, ¿ok? Por lo tanto, en la alcalosis respiratoria, el pH, como está aquí, va a estar alto, ¿ok? El CO2 va a estar bajo y la compensación del riñón va a ser botar bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato va a estar bajo, ¿ok? Entonces, eso con respecto a la parte teórica. Perdón. ¿Por qué ocurre esto? Déjame revisar en el tema escrito. Ok. Perdón, me ahogué con el café. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ok? ¿Por qué alguien va a tener una disminución del dióxido de carbono? Dijimos que es que estás botando mucho dióxido de carbono. Bueno, la única forma de botar mucho dióxido de carbono, el otro concepto, el otro término para esto es lavar mucho dióxido de carbono, es respirando muy rápido. Entonces yo voy a comenzar a... Entonces eso se llama hiperventilar. Cuando tú estás hiperventilando, o sea que estás respirando muy rápido, en este caso expirando muy rápido, tú estás botando mucho CO2. Habiendo dicho eso no es normal, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay hiperventilación, bueno, cuando hay un estímulo fisiológico que demande más CO2. Por ejemplo, si yo ahorita agarro y bajo la cinta costera y con este tremendo solazo que hay, corro 3 kilómetros, mis músculos van a demandar más oxígeno. Por eso es que yo voy a comenzar a respirar con más velocidad, ¿ok? Voy a respirar más rápido, ¿ok? Es un estímulo fisiológico para la hiperventilación. Entonces, cada vez que usted hace ejercicio, su frecuencia respiratoria, que es hasta 20, quizás sube un poquito. Porque cuando usted comienza a respirar más rápido, no solamente estás botando CO2, sino que también estás adquiriendo más oxígeno, ¿ok? Eso es del punto de vista fisiológico, ¿ok? También vemos hiperventilación, por ejemplo, cuando usted va a un lugar muy alto. Por ejemplo, yo me recuerdo la primera vez que fui a Bogotá, que la altura de Bogotá más o menos son como 2.600 metros, o sea, súper, hiper alto. Aquí en Panamá estamos a nivel del mar. Entonces en Bogotá, o sea, por ejemplo, yo soy mucho de usar las escaleras. Yo no hago ejercicio, pero yo uso las escaleras como mi actividad de evitar el sedentarismo. Por ejemplo, en el hospital yo jamás uso el elevador, aparte que no me gusta porque mucha gente, bueno, por lo general yo puedo subirte 4 pisos aquí, muerto de la risa. Esa es mi resistencia normal. Pero, allá en Bogotá subí 4 pisos, acá con la lengua afuera, ¿ok? Porque allá la presión de oxígeno es mejor, es menor, perdón, es menor. Por lo tanto, para obtener más oxígeno del aire hay que inspirar más, ¿ok? Entonces, la frecuencia respiratoria está un poquito más alta. O en la anemia, ¿no? Recordemos que en la anemia, por la razón que a usted más le guste, eso lo estudiamos cuando vemos la clase de hemato, en la anemia hay menos eritrocitos. Por lo tanto, el paciente para que aproveche sus 3 eritrocitos que tiene, el tipo tiene que tratar de adquirir más oxígeno para tratar de aprovechar esos 3 eritrocitos que él tiene. Bueno, ¿y cómo logras eso? Respirando más rápido, ¿no? Es cierto, cuando respiro más rápido, cuando hiperventilo, adquiero más oxígeno, pero también boto más CO2, ¿ok? Esto es en los ejemplos, pues, fisiológicos, ¿no? Esto es anemia si es patológico, pero también hay medicamentos que pueden inducir la hiperventilación, ¿no? Perdón, hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, medicamentos como los salicilatos, que el ejemplo más común de un salicilato es
El ácido salicílico, mejor conocido como aspirina. También cuando está muy ansioso usted, por ejemplo, un ejemplo que no sea muy trágico. Bueno, imagínate que tú vas al súper y cuando te bajas en la fila, te das cuenta que dejaste la cartera en la casa. Y lo primero que tú dices, chuleta, ¿y ahora qué hago, loco? Problema, ¿no? Cuando te pones muy ansioso, tú comienzas a respirar más, ¿ok? También cuando tienes dolor, comienzas a respirar más. Pacientes con stroke también, que le dan estos ECV, derrame cerebral, también respiran más, hiperventilan. O también un paciente con una patología pulmonar, lógicamente va a tener alteración al momento de respirar. Un ejemplo curioso es el paciente asmático, ¿ok? Recuerda usted de la clase anterior que el asma es una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿ok? Habiendo dicho esto, el asma puede causar tanto acidosis respiratoria como alcalosis respiratoria. ¿Y por qué? En un inicio, cuando al paciente le da un ataque de asma, que su vía respiratoria ¡pam!, se aprieta, este paciente va a tratar de respirar más rápido porque el tipo está ávido de aire, de oxígeno. Entonces, al principio, él va a comenzar con la sibilancia, la cosa que ya conocimos en la clase de respiratorio. Entonces, eventualmente, al principio, eso lo puede llevar a una alcalosis respiratoria. ¿Qué ocurre? Nadie puede mantener esa hiperventilación mucho tiempo. Esto cansa, ¿ok? Al momento, si no se corrige el ataque de asma, eventualmente los músculos de la respiración se van a cansar, se van a fatigar y entonces el paciente ya no va a poder respirar tan rápido. Entonces, tras que está cansado, recuerden que la vía respiratoria de él está cerrada. Entonces, ese paciente va a comenzar a retener CO2 entonces. Y entonces, en ese escenario, él puede hacer una acidosis respiratoria. O sea, habiendo dicho esto, esto es bien grave, ¿no? O sea, como está aquí el señor, ¿no? El tipo, para la acidosis respiratoria, respira muy rápido. O sea, esa respiración muy rápida, entonces, alcalosis, perdón, va a comenzar a botar mucho CO2, ¿ok? El CO2 va a bajar y el pH va a subir. Y cuando el pH sube, va a haber entonces estado de alcalosis. El equilibrio se va hacia arriba, llegando a, buscando el 14. Recuerden que el 14 es la alcalosis máxima, ¿ok? Bien, ya vimos entonces las contrapartes respiratorias. Ahora vamos a ver la parte metabólica, que en la parte metabólica el responsable es el riñón. Déjame revisar acá rápido el teléfono. Sorry. Ok, nadie me ha escrito. Perfecto, así me puedo concentrar más en la clase. Muy bien. Entonces, cuando hay una alcalosis metabólica, quiere decir que se descartó primero que la alcalosis no fuera respiratoria, o sea, que no fuera causada por el pulmón. Entonces, para que exista alcalosis metabólica, tiene que haber una disminución en la concentración de hidrogenión, ¿ok? Si hay disminución en la concentración de hidrogenión, lo que va a predominar es la base, ¿ok? Entonces, esta es una de las causas, ¿no? Que haya disminución de ácido, que entonces significa que hay mucha base, o la otra causa es que haya un exceso de concentración de bicarbonato, ¿ok? Entonces, separan aquí en el esquemita el pH arterial estamos en alcalosis, ¿no? O sea que el pH arterial está aumentado, ¿ok? Entonces, si está aumentado, si es por aumento de bicarbonato, la alcalosis es de tipo metabólica. Si la alcalosis es si hicieron una gasometría del paciente y vieron que el CO2 estaba bajo, entonces se aborda desde el punto de vista de una alcalosis respiratoria. Así es como se usan estos esquemitas, ¿no? Hay que tener los valores de esto para poder abordarlo adecuadamente. Eso es algo que vamos a tratar de estudiar con más calma durante el taller, ¿no? Por ejemplo, en el taller yo les proporciono una gasometría, usted evalúa el pH, la gasometría iba a tratar de proporcionar los valores normales, ¿no? Entonces usted evalúa el pH, si el pH está alto o bajo, vamos a decir que el pH está, usando este ejemplo, está alto, entonces usted se va por esta llave de acá, una alcalosis, alcalemia. Entonces vas y te fijas en el CO2 o el bicarbonato y entonces determina si el asunto es pulmonar o es renal y también podemos ponerle cuál sería el correspondiente mecanismo compensador. Vamos a ver si la dinámica esto se puede realizar. Bien.
La primera causa de alcalosis metabólica es que el paciente está perdiendo hidrogenión. Ok, ¿y por qué el paciente está perdiendo hidrogenión? Puede ser que lo esté perdiendo por el riñón. Y entonces aquí vamos a regresar con nuestra amiga la aldosterona. La aldosterona es una hormona que hace muchas cosas, ¿ok? Entre otras cosas, la aldosterona causa retención de ácido. Vamos a repasarlo, ¿no? Recordemos que las funciones de la aldosterona son varias, ¿ok? La aldosterona hemos visto que reabsorbe sodio en el riñón, habiendo dicho eso, también reabsorbe sodio, reabsorbe agua, secreta potasio, o sea que bota potasio, y también secreta hidrogenión, ¿ok? Entonces, cuando hay una condición patológica, ¿ok? De la aldosterona, o sea, un hiperaldosteronismo, ese hiperaldosteronismo puede llevar a que se bote mucho ácido, mucho hidrogenión. Y si ese paciente está botando mucho ácido, el cuerpo se va a quedar con un exceso de bases. Entonces, esto puede llevar entonces a una alcalosis. El otro mecanismo por el cual se puede dar una alcalosis por disminución o pérdida de hidrogenión es por la movilización de hidrogenión hacia adentro de la célula, ¿ok? Recordamos de la clase anterior que en la membrana celular hay un intercambiador hidrogenión-potasio, ¿ok? Que ese mecanismo de hidrogenión-potasio sirve para restablecer el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque si el cuerpo detecta que hay un desequilibrio de potasio, el cuerpo prefiere sacrificar al potasio para mantener el equilibrio ácido-base, ¿ok? El cuerpo va a preferir ahorrar hidrogenión a expensas del balance de potasio. O sea, recuerden que es un intercambiador. O sea, el beneficio tiene que tener también un costo. En este caso, el beneficio de ahorrar hidrogenión o de movilizar hidrogenión adentro de la célula es sacar potasio. Esa es una relación costo-beneficio. En este caso, el cuerpo de forma normal prefiere hacer esto a expensas del balance de potasio. Pero también puede ocurrir lo contrario, o sea, lo antifisiológico, o sea, lo patológico, ¿ok? Cuando hay una hipocalemia, por la razón que a usted más le guste, si no se acuerda, búsquelo en la clase anterior. Entonces, la hipocalemia hace que haya potasio afuera de la célula, ¿ok? La hipocalemia hace que exista que el potasio salga de la célula, ¿ok? Entonces, esa salida de potasio afuera de la célula va a hacer que exista un intercambio con hidrogenión. Entonces, puede que entonces comience a entrar un exceso de hidrogenión a la célula, ¿ok? Entonces, cuando hay exceso de hidrogenión hacia adentro de la célula, eso va a hacer que haya poquito hidrogenión en la sangre, ¿ok? Por lo tanto, puede haber también un ambiente más básico que eventualmente puede terminar en un tipo de alcalosis tipo metabólica, ¿ok? Y de forma lógica, cuando un paciente vomita mucho, ¿ok? Se pierde entonces ácido de forma directa, ¿ok? Entonces, causa alcalosis metabólica, paciente vomita mucho, pierde mucho bicarbonato y eso va a hacer que el pH suba, o sea, que el pH esté en un tema más alcalino, más básico. Aquí ponen de que las causas, las cosas de que arritmias, que si náuseas, vómitos. Yo no entro mucho en esto porque eso es más del punto de vista clínico. Si me tocaría explicarle a la conexión está inestable. Vamos a desconectar los otros aparatos. Esto, si me tocara explicarle esa parte a estudiantes de medicina, de repente sí haría énfasis en eso, pero como aquí estamos desde el punto de vista del laboratorio, no viene al caso, ¿ok? Entonces, por eso es que yo nada más les trato de decir las cosas así, muy, muy generales y tratando de no hacer mucha vuelta en la clínica, que no es el objetivo de este curso. Sigamos, ¿ok? Ok, entonces dijimos que estas son las causas de pérdida de hidrogenión, perdón, de alcalosis metabólica por pérdida de hidrogenión, por pérdida de ácido. Entonces vamos a ver la alcalosis metabólica por exceso de bicarbonato, ¿ok? En este caso, exceso de bicarbonato puede ser que el paciente esté ingiriendo mucho bicarbonato. Claro, no es que tú vas a agarrar ahora un baking soda y te lo vas a comer todo, que no es que estás comiendo mucho bicarbonato.
Quiere decir que por alguna razón tu cuerpo está adquiriendo mucho bicarbonato. El ejemplo clásico de esto es que al paciente le ponen una venoclisis con mucho bicarbonato y de forma iatrogénica, o sea que como consecuencia del acto médico, el paciente adquiere mucho bicarbonato y puede que entonces te haga una alcalosis metabólica, ¿ok? Puede, o sea, eso no es, vamos, es un ejemplo, ¿ok? También puede haber alcalosis metabólica porque el paciente está perdiendo mucho ácido, ¿ok? Eso es parecido al ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Si el paciente pierde mucho ácido, va a quedar entonces un exceso de bicarbonato, ¿ok? Ejemplo, lo mismo, ¿no? El hiperaldoteronismo que dijimos en la, la diapositiva anterior. También puede haber alcalosis metabólica por depresión de volumen, que eso se le llama una alcalosis por contracción de volumen. Por ejemplo, un paciente que tenga un fluido intracorporal con esto, ¿cómo les digo yo? ¿Ok? Un ejemplo que se entienda, ¿no? Vamos a suponer que tienes un fluido con poca concentración de bicarbonato, ese fluido se pierde, ¿ok? Entonces, cuando el paciente comienza a perder bicarbonato por ese fluido, ¿ok? El cuerpo detecta que se está perdiendo bicarbonato, entonces el cuerpo comienza a reabsorber bicarbonato, ¿ok? Entonces, este exceso de reabsorción de bicarbonato puede llevar a alcalosis, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tú ves esto? Cuando hay, por ejemplo, diuresis en exceso, el ejemplo clásico es en el abuso de diuréticos, ¿no? Este es un ejemplo medio piqui que yo no voy a, nada más para mencionárselo, yo no voy a entrar mucho detalle con esto porque para eso hay que irse muy a la fisiología renal y la verdad es que eso enreda mucho, ¿no? Recuerden que esto es un curso de introducción a la fisiopatología, no es un curso de fisiopatología puro y duro. Para explicar esto necesitaría yo otra clase con otra premisa que la verdad es que el asunto se pone complicado. Igual, para explicar todo esto, ¿no? Esto yo nada más se lo pongo, o sea, esto es un riñón, ¿ok? Aquí están las células de los túbulos y nada más para que vean los transportadores de potasio, perdón, de potasio hidrogenión, ¿ok? Cuando se mete mucho hidrogenión, perdón, cuando se mete mucho potasio, el hidrogenión sale, ¿ok? Eso teóricamente es lo normal, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? O sea, si este transportador se pone lento, si se mete mucho potasio, se va entonces a sacar poco hidrogenión y eso te puede llevar entonces a una alcalosis metabólica, ¿no? Hablando entonces de este ejemplo del hiperaldosteronismo, ¿no? Aquí hay mucho más que hablar, pero no viene al caso, ¿no? Son bombas de sodio y potasio, otros transportadores clorhidrogenión, bicarbonato. Bueno, recuerden que esto es introducción a la fisiopatología. Muchos detalles nos enreda. Y se pierde el objetivo del curso, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que el paciente tiene una alcalosis metabólica, ya sea porque tiene un exceso de bicarbonato o porque está perdiendo mucho hidrogenio. La causa que a usted más le guste, ¿no? Para fines prácticos, cada uno tiene su respectivo abordaje, pero vamos a ver qué pasa entonces. El paciente está con alcalosis metabólica. Entonces recordemos que si la causa es renal, la compensación es pulmonar. Entonces, ¿cómo los pulmones van a compensar esto? Dijimos que si el bicarbonato es muy alto, ¿qué quisieran hacer los pulmones con el CO2? ¿Ok? Tienen muchas bases. Entonces, el pulmón quisiera, si estoy alcalótico, el pulmón quisiera generar ácido para compensar esto. Bien, este es como el resumen de esto, ¿no? Vamos a tratar de abordar esto desde el punto de vista lógico, ¿ok? Como dice aquí, hay dos formas de pensar en esto, ¿ok? ¿Qué hace el pulmón para contrarrestar una alcalosis metabólica? Una de estas formas es recordar que si hay alcalosis, el pulmón quiere producir ácido, ¿ok? Entonces el pulmón va a comenzar a aumentar el CO2, ¿ok? Va de alguna forma a retener CO2, ¿ok? Entonces cuando hay una alcalosis metabólica, el pulmón compensa reteniendo dióxido de carbono, ¿ok? La otra forma, con esto es suficiente, pero ya que lo puse aquí, la otra forma de ver esto es recordando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? En la que recordamos que la molécula compensadora tiene que ir en la misma vía que la molécula que está haciendo daño, la molécula que es aberrante. Entonces, si en alcalosis metabólica hay mucho bicarbonato, entonces su molécula contraparte es el CO2. Entonces tiene que elevarse el CO2 para compensar esta alcalosis metabólica. Entonces, de forma resumida,
En la alcalosis metabólica, el pH está elevado. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está elevado y entonces el mecanismo compensador es que el CO2 deba estar elevado, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? Alcalosis metabólica, ¿ok? En la alcalosis metabólica el pH está alto, el bicarbonato está alto, ¿ok? Por lo tanto, el mecanismo compensador es que el pulmón retenga CO2 para que si retiene CO2, literalmente generas ácido y ese ácido contrarresta ese exceso de bicarbonato. Es la forma así pura y dura de verlo, ¿no? Ojalá fuera tan fácil en un paciente, pero yo no veo pacientes, ¿no? Esto nada más para que usted lo vea desde el punto de vista de los hallazgos de laboratorio y tenga un poquito de correlación con la clínica, un poquito, ¿ok? Bien, y vamos a ver, yo creo que este ya es el último trastorno, que es yo creo que este es un poquito más extenso. Déjame tener un poquito más de café, que tengo la boca levemente seca. Abre la ventana que hace un poquito de calor. Listo. Buco sol, triple. No está con hace sol. Muy bien. El último trastorno, o el trastorno que nos falta ver de esta clase, es la acidosis metabólica, ¿ok? En la acidosis metabólica hay una de dos. O hay una disminución de bicarbonato o hay un exceso de ácido. O quizás también las dos, ¿por qué no? Bien. Desde el punto de vista metabólico, cuando hay mucho ácido, ¿ok? Quiere decir que otro ácido está entrando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestro cuerpo tiene mecanismos para regular la acidosis, ¿ok? Pero cuando hay, o sea, por ejemplo, si mi cuerpo genera mucho ácido, mi cuerpo también va a buscar mecanismos para contrarrestar ese exceso de ácido. Si ese mecanismo se vence y yo estoy entrando en una acidosis metabólica, quiere decir, por ley, que yo tengo un ácido extra en la sangre. Y eso lo vamos a ver con más calma, más en lo que resta de la clase, ¿ok? Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, es función del pulmón compensar. ¿Y cómo compensa entonces el pulmón? Disminuyendo el CO2. Recuerda que el CO2 se traduce en hidrogenión. Entonces, si mis riñones tienen un problema con el ácido, el pulmón lo que hace para compensar es dejar de producir ácido. Teóricamente, dejar de producir CO2. Teóricamente es botando CO2, o sea, lavando más CO2, ¿ok? Esa es la forma práctica de ver esto. Habiendo dicho esto, en la acidosis metabólica, el pH tiene que ser bajito, ¿ok? Porque el bicarbonato está bajo y también el CO2 está bajo, está disminuido, ¿ok? Entonces, el abordaje de la acidosis metabólica es un poquito más variado, ¿ok? Entonces, cuando estamos frente a una acidosis metabólica, tenemos que determinar si la causa de esto es debido a pérdida de bicarbonato o a ganancia de hidrógeno o ganancia de ácido. Ok, ¿en qué escenario se puede perder bicarbonato? Bueno, uno fácil de recordar es la diarrea, ¿ok? La diarrea es un mecanismo clásico de cómo se pierde bicarbonato. Recuerda usted el duodeno con el jugo pancreático, etcétera. Si el paciente está evacuando todo eso, pues lógicamente vas a perder bicarbonato. Claro, no es que es una sola evacuación. Vamos a decir que es una diarrea FOCOP, una diarrea incontrolable, ¿no? Así sí. O también puede que haya un problema a nivel del riñón, que ese riñón está botando mucho bicarbonato, está secretando mucho, ¿ok? Entonces, las ganancias de ácido, que son la contraparte, no las aprendemos por esta mnemotecnia que se llama mood piles, ¿no? Eso es como una cosa clásica de la medicina, que es igualito de que yo lo estudié, tiene unas variantes, pero es para que usted lo conozca, ¿no? ¿Cuándo hay ganancia de ácido? Cuando el paciente tiene alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, el paciente consumió o ganó metanol, puede que sea una causa urémica,
puede que tenga una cetoacidosis diabética, que eso en algún momento del curso lo conoceremos, puede que tenga un paraldehído, puede que tenga exceso de isoniazida, que eso es un medicamento antituberculosis, puede que tenga acumulación de ácido láctico, puede que tenga acumulación del etilenglicol, que lo conocen bastante del tema este de los pacientes renales, o puede ser que tenga exceso de salicilato, nos recuerdan como la aspirina, ¿no? Entonces, cuando pienses en exceso de ácidos, algún ácido más está siendo añadido a la sangre y esto lo recuerdas con esta cosa del mood piles, ¿no? No se lo aprendan, pero sepan que existe, ¿ok? Entonces, utilizando el diagrama de acá, ¡paf! Tomaste bueno, tú no, eso es del médico, ¿no? Es del médico porque a diferencia de la punción venosa tiene pocas complicaciones, siempre y cuando sigas los procedimientos adecuados, ¿no? Recuerda que la presión venosa es mucho menor que la presión arterial. O sea, cuando tú puyas una arteria, si tú no haces la compresión adecuada, esa arteria puede seguir sangrando, al paciente se le puede formar un hematoma, hay complicaciones. Por lo tanto, esa responsabilidad se le cede más al médico. Por suerte, no, yo no veo esas cosas. Yo veo otras cosas un poquito diferentes. De eso hablamos quizás en el próximo curso. Muy bien, al paciente le tomaron una gasometría arterial y les mandaron las muestras a ustedes en el laboratorio para que la procesaran. Como estamos en la parte de acidosis, es lógico pensar que el pH está bajo, o sea, menor de 7.4. Entonces, esto es una acidosis, ¿ok? Si estamos en la parte metabólica, quiere decir que es porque el bicarbonato está bajo. Si hay una acidosis con bicarbonato bajo, entonces la causa es metabólica, una acidosis metabólica, y la compensación va a ser respiratoria. Recordemos que la compensación es que el CO2 baje, por lo tanto la concentración de CO2 debe estar baja, ¿ok? Esta es la forma de utilizar estos esquemitas para abordar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer ejercicio con la contraparte. Si el pH está disminuido y vemos que hay una acidosis por culpa de un exceso de CO2, entonces yo determino que esa es una acidosis tipo respiratoria, ¿ok? Por lo tanto, la compensación es renal. Por lo tanto, si CO2 es alto, en una acidosis respiratoria, bicarbonato también tiene que ser alto, porque es la compensación renal. O sea, son conceptitos que para usted entender esto tiene que meter en su cerebrito, ¿no? No es tan difícil tampoco. Entonces, hasta este punto, para estudiar la acidosis metabólica, hay que repasar un concepto que quizás usted conoce ya de antes, si no, se lo presentaré yo así por encimita, que se llama el anion gap, ¿ok? Bien, obviamente, para abordar una acidosis metabólica, tú debes tener, por ejemplo, un contexto clínico y unos hallazgos de laboratorio que te expliquen en conjunto o te orienten a qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con historia de que, un paciente con una cetoacidosis diabética, bueno, ya es lógico, yo no tengo por qué hacer tanta ciencia con esto, ¿ok? O si yo tengo una gasometría con una acidosis evidente, como la de acá, de libro, pues ya el asunto se explica solo. O sea, si el contexto clínico y los hallazgos de laboratorio son cónsonos, pues el asunto no es tan difícil, ¿ok? El asunto viene cuando yo quiero determinar, cuando la cosa se pone difícil, yo quiero determinar si esa acidosis metabólica es por ganancia de ácido o por pérdida de bicarbonato, ¿ok? Entonces, esta distinción se utiliza o se logra con un cálculo que se llama el anion gap. ¿Ok? El anion gap se calcula con las concentraciones de iones en sangre. Porque ahorita vamos a ver que hay otro que es el anion gap urinario, que se calcula con las concentraciones de iónicas en orina. Entonces, el cálculo de anion gap esencialmente es los iones positivos menos los iones negativos, ¿no? Sodio, que es el positivo en sangre, menos cloro y bicarbonato, que es lo negativo en sangre, ¿ok? Ese esencialmente es el cálculo del anion gap. O sea, el principal catión menos los principales aniones extracelulares. Nos vamos entonces a los valores normales, a los valores promedios de estos iones.
Por lo general, el sodio debe ser 140, el cloro es de 108 y el bicarbonato más o menos de 24. O sea, ustedes saben que siempre esto puede variar dependiendo del laboratorio donde se calcule, pero estos son valores bastante aproximados que son bastante promedios y aplican, ¿no? Si tú calculas el anion gap con estos valores normales, o sea, en un paciente que está en equilibrio, entonces esto es un anion gap, este cálculo te debe dar más o menos 8, ¿ok? Eso es normal, ¿ok? Si tú calculas el anion gap y el cálculo te da mayor de 10 a 12, perdón, eso quiere decir que esto aquí está bajo, ¿ok? Si esto aquí está abajo, quiere decir que hay otro ácido presente en esa sangre, ¿ok? Y entonces, ¿por qué hay otro ácido presente? Y entonces te vas al mood piles, ¿no? O sea, aquí está otra modificación de que cat mood piles. Entonces, para esto es importante el cálculo del anion gap, ¿ok? Para determinar que esto es por ganancia de ácido. Muy bien, sigamos, ¿no? Entonces, hasta este punto, tú te pudieras hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, voy a leerlo, ¿no? Una pregunta lógica sería, pero si uno está perdiendo bicarbonato sin adición de otro ácido, ¿no debería también existir un aumento en el anion gap? Pues yo pensaría que sí, ¿ok? Yo pensaría que sí. Entonces vamos a tratar de elaborar esa pregunta. Por ejemplo, si hay diarrea o pérdida renal de bicarbonato, quizás esto también debería aumentar el anion gap. ¿Por qué? Porque si yo estoy perdiendo bicarbonato, esto debería disminuir los valores de los aniones extracelulares. O sea, este bicarbonato que es de 24, ya sea porque hay diarrea o pérdida renal, debería disminuir. Y esto me debería dar un anion gap elevado. Hasta ese punto tenemos eso en mente. O sea, sí, qué raro, ¿eh? Qué raro, sí, debería también estar elevado el anion gap. Bueno, vamos a seguir elaborando esto. Bien, ¿qué sucede? El cuerpo, cuando ocurre esto, tiene mecanismos transportadores. Por lo tanto, cuando hay pérdida de bicarbonato, siempre va a haber una tendencia a aumentar el cloro. Por lo tanto, si el paciente está perdiendo bicarbonato, el cloro, por mecanismos transportadores que no vamos a entrar en detalle aquí, aumenta. Por lo tanto, si la pérdida es de bicarbonato, el anion gap, vamos a ver más adelante, el anion gap se mantiene, ¿no? Que esto es interesante. Entonces, este mecanismo de subir el cloro hace que el anion gap se mantenga normal en situaciones donde el paciente está perdiendo bicarbonato, ¿ok? Habiendo dicho esto, un anion gap elevado significa que hay otro ácido en la sangre. ¿Qué otro ácido? Bueno, te baja el mood piles, ¿ok? Mientras que un anion gap normal quiere decir que esta acidosis metabólica es porque el bicarbonato se está perdiendo, ya sea por diarrea, que es evidente, o por un problema a nivel renal, o sea, que se está secretando mucho bicarbonato. Bien, tenemos un tercer cálculo, o otro cálculo, no sé por qué cuenta voy, si por el tercero, cuarto o segundo, no sé, que otra variable también se lo quieren ver así, que se llama el anion gap urinario. Entonces, hemos dicho que si hay acidosis metabólica con un anion gap normal, o sea, más o menos en 8, entonces, hasta ese punto, hemos descartado que haya otro ácido, o sea, no hay otro ácido, o sea, no hay mood piles. Entonces, esta es una acidosis metabólica en la cual el paciente está perdiendo bicarbonato, ¿ok? Entonces, ahora aquí el problema es distinguir si ese bicarbonato se está perdiendo por el riñón o por diarrea. Claro, como dice aquí, ¿no? Si es por diarrea, eso tiene que ser obvio, tiene que ser lógico, tiene que ser clínicamente evidente. ¿Ok? Entonces, en este caso, pero vamos a suponer que no, vamos a suponer que esto es una cosa misteriosa. Supongamos, ¿no? Supongamos. Entonces, cuando hay acidosis metabólica con un anion gap normal, entonces nosotros utilizamos esta herramienta que se llama el anion gap urinario. Una orina normal debe tener un balance iónico en equilibrio, ¿no? Los iones positivos y los negativos deben estar en equilibrio. Entonces, los iones que nosotros encontramos en la orina son
el sodio, el potasio y este que está acá, que es el amonio, ¿ok? Entonces, estos que son los positivos tienen que ser iguales a el cloro, que es el negativo. O sea, todo está en balance. O sea que la suma de sodio más potasio más amonio tiene que ser igual a la concentración del negativo, que es el cloro. ¿Ok? No vamos a hacer un ejercicio de esto numérico porque eso es más fácil si yo tengo un tablero y nos sentamos, no sé qué. Hasta que se me ocurra una metodología mejor, prefiero no entrar en ese detalle, ¿no? Eso la verdad es que lamentablemente se presta es más para clases presenciales. Igual, a mí me interesa no que hagan el cálculo, sino que ustedes sepan que esto existe y se usa, ¿no? Pero bueno, igual es importante mencionarles el fundamento teórico de esto. Entonces, desde un punto de vista algebraico, esta reacción se puede arreglar para que sea más fácil de utilizar. ¿Ok? El libro te hace una aclaración. Cuando tú pasas, o sea, es como cuando tú dabas álgebra que pasabas la X de izquierda a derecha, si es positiva pasa negativa. Bueno, aquí ocurre igual. ¿Ok? Si pasas amonio al otro lado, la carga positiva, no carga positiva, de positivo pasa a ser negativo. Pero como dice aquí, no es que sea un amonio positivo, sino que por un tema de álgebra pasa acá con un signo negativo. Eso es una cosa que hay que esperar de esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? El anion gap urinario, ¿ok? Si este anion gap urinario es negativo, es gastrointestinal el asunto, ¿no? Diarrea, ¿no? Pero si es positivo, o sea que hay una alteración en la secreción de amonio, esto es una causa renal, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar en lo que resta de la clase. Bien, anion gap urinario, ¿ok? Recuerde que frente a una alteración metabólica o respiratoria que produzca mucho ácido, el riñón tiene mecanismos para contrarrestar esto, ¿ok? O sea, si hay poco ácido, el riñón produce más. O sea, recuerden que hay mecanismos compensadores, que en este caso el riñón utiliza para poder mantener el pH en valores normales, ¿ok? Uno de estos mecanismos es botar ácido junto a amoníaco, ¿ok? Cuando tú juntas este hidrogenión con este amoníaco, entonces tú obtienes el amonio, que es teóricamente lo que se bota por la orina, ¿ok? Si clínicamente decimos que es evidente que la acidosis es por diarrea y que el riñón está funcionando bien, ¿ok? Si el paciente tiene acidosis, el riñón va a tratar de botar el exceso de ácido a través de la orina en forma de amonio. Eso es un mecanismo compensador normal, ¿ok? Entonces, si el riñón está botando mucho amonio, si hiciéramos el cálculo de la ecuación esta del anion gap urinario, el resultado debe ser muy negativo, ¿ok? Muy negativo porque este valor aumenta. Si yo aquí estoy en una acidosis por diarrea y el riñón está botando mucho amonio, este valor aquí va a ser alto, ¿ok? O sea, y más el signo de menos va a ser un valor muy negativo, ¿ok? Muy negativo. O sea, un valor muy negativo significa que la concentración de amonio en orina es alto, ¿ok? Y entonces eso me ayuda a mí a determinar que esta acidosis metabólica con este anion gap muy negativo, probablemente esto sea por una diarrea, ¿ok? Miren este cuadrito acá, anion gap urinario. Un anion gap urinario me quiere decir a mí que el riñón está secretando adecuadamente amonio, ¿ok? En respuesta a la acidosis. Si esto está ocurriendo, quiere decir que los mecanismos del riñón están íntegros. Por lo tanto, el riñón teóricamente está sano. Pero ahorita vamos a ver la contraparte, que si el anion gap urinario es positivo, quiere decir que el riñón está fallando en su intento de secretar amonio, ¿ok? Y por lo tanto, ese riñón tiene alguna especie de daño. Entonces, si la causa de la acidosis metabólica es renal, quiere decir por definición que este riñón no está funcionando adecuadamente, ¿ok? Y si un riñón no funciona adecuadamente, este mecanismo compensador va a estar alterado y por lo tanto no va a estar este paciente secretando
amonio adecuadamente. ¿Ok? Entonces, este amonio va a ser bajito. Por lo tanto, cuando tú haces el cálculo, un amonio bajito te va a dar que este cálculo va a ser cercano a cero o inclusive hasta positivo. ¿Ok? Habiendo dicho esto, de resumen, ¿no? Cuando tenemos un anion gap urinario que es muy negativo, el riñón está compensando adecuadamente, o sea que está botando hidrogenión en forma de amonio, ¿ok? Eso está bien. Por lo tanto, la acidosis no es de causa renal y es más probable que sea por una causa gastrointestinal, o sea, una diarrea. Sin embargo, si el anion gap urinario está cercano a cero o positivo, quiere decir que el mecanismo del riñón para botar ácido está dañado, ¿ok? O sea, ese riñón no está secretando adecuadamente amonio y por lo tanto esa acidosis es de origen renal, ¿ok? Es algo que vamos a ver al final de la clase que se llama la acidosis tubular renal. Una cosa importante, yo solamente utilizo el anion gap urinario si tengo una acidosis metabólica sin anion gap, ¿ok? Recuerden que si hay acidosis metabólica con anion gap elevado, eso quiere decir que hay otro ácido, o sea que hay mood piles. Por lo tanto, si ya yo tengo la causa de la acidosis metabólica, ¿para qué diantres voy a estar yo calculando anion gap urinario? O sea, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, de forma resumida aquí, ¿no? Cuando el anion gap es esto positivo, o sea, mayor de 150, por decirles algo, RTAC es renal tubular acidosis, o sea que el riñón está fallando. Sin embargo, no, esto, dije algo aquí al revés. Déjame ver, como que me enredé entre tantas planteamientos. Ya vi lo que pasó aquí. Ok. Esto es que esto obedece a otro cálculo. Vamos a eliminar, vamos a escrachar esta imagen por ahora, ¿ok? Para no entrar en ese detalle, ¿ok? Quedémonos con lo de acá. Después yo corrijo esto, que aquí hay como algo que no va, ¿ok? O sí va, pero lo que pasa es que si lo digo tengo que decir un montón de otras cosas más y ya entre tanta información hasta yo me enredo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a quedarnos con el cuadrito de acá y esto de acá vamos a dejarlo para otra ocasión o lo corrijo yo después. Bien, vamos a decir que el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿ok? Sin anion gap en sangre y entonces con anion gap urinario en cero o elevado. O sea que la acidosis es de origen renal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son causas de acidosis de origen renal? Entonces, aquí vamos a estudiar la familia de las acidosis tubular renal, ¿no? Que son varias, ¿ok? ¿Qué pasa? En la acidosis tubular renal, el riñón está fallando. Y ese riñón que está fallando no puede secretar adecuadamente hidrogenión. Por lo tanto, este riñón que falla hace que mi cuerpo se quede lleno de hidrogenión, ¿ok? Se queda lleno de ácido. Y el resultado es, como dice aquí, una acidosis. Recuerden que normalmente el riñón tiene mecanismos para contrarrestar la acidosis, ya sea reabsorbiendo más bicarbonato o más bases o excretando ácido por la orina en forma de amonio, de NH4. ¿Ok? Tiene otro mecanismo, ¿no? Por ejemplo, también puede secretar este que es fosfato de dihidrógeno, ¿ok? Que también es un mecanismo para botar ácido por la orina, ¿ok? O sea, el riñón tiene mecanismos para deshacerse del exceso de ácido. Si esos mecanismos están dañados, el cuerpo va a quedar con un exceso de ácido y entonces podemos decir, palabras más, palabras menos, que la acidosis es de origen renal, ¿ok? Entonces, esencialmente hay tres tipos de acidosis tubular renal, la tipo 1, 2 y la 4, ¿ok? Entonces, de forma teórica, veremos que la tipo 1 es porque hay defectos en la nefrona distal, la tipo 2 es porque hay defectos en la nefrona proximal y la tipo 4 es por el hipoaldosteronismo, ¿no? Este dibujito aquí bien bonito lo resume todo. Esto es un riñón con una nefrona que está sufriendo, ¿ok? Cuando es tipo 1, es de la nefrona distal, ¿no? Que es distal RTA, que es la renal tubular acidosis. Cuando es tipo 2 es la proximal y la tipo 4 es por el hipoaldosteronismo, que ahorita vamos a repasar que
produce también hipercalemia, ¿no? Creo que se dice. Si no, toca hacer más con las otras clases. ¿Ok? En la tipo 1, o sea, la distal, quiere decir que esa nefrona tiene problemas para secretar hidrogenión. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Ok? Bueno, puede ser que haya un defecto genético en los transportadores de iones. También puede ser que una enfermedad autoinmune está golpeando esa nefrona, o puede haber medicamentos tóxicos a la nefrona que hacen que los transportes estos de ácido se alteren. Entonces, el ducto colector es parte de la nefrona. Entonces, si ese ducto colector no está secretando ácido adecuadamente, ¿cómo espera usted que esté el pH? Recuerden que este es un pH que está desprovisto de ácido. Perdón, esto es una orina que está desprovista de ácido. Si la orina está desprovista de ácido, ¿cómo va a estar el pH urinario? Pues va a estar alcalino o va a estar básico. Entonces, teóricamente, una orina que es muy básica predispone a la formación de piedras en los riñones, ¿ok? Este es más rápido ya. La acidosis tubular renal, la tipo 2, ¿ok? Ocurre en la nefrona proximal, ¿ok? Esencialmente, lo que ocurre en esta es un defecto en la reabsorción de bicarbonato, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que el paciente va a botar mucho bicarbonato por la orina, ¿ok? Eso es, en vez de reabsorberse, se está botando mucho bicarbonato. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay medicamentos que afectan esa parte del riñón, defectos genéticos, y también está este síndrome de Fanconi, que es más raro, pero que también puede producir daño renal, ¿no? Puede que se depositan proteínas que hay en el riñón, por ejemplo, en el mieloma múltiple, que es un cáncer que afecta a las células plasmáticas. Hay medicamentos, por ejemplo, los aminoglucósidos, clásico, esa la ampicilina, la gentamicina, que son medicamentos nefrotóxicos, o por intoxicación por metales pesados, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos lo que van a hacer es alterar la reabsorción de bicarbonato, y por lo tanto el bicarbonato no se reabsorbe y por lo tanto se pierde por la orina. Y si pierdes mucho bicarbonato, el riñón no va a poder compensar la acidosis, y entonces es responsable de esta acidosis, entonces el riñón. Bien. Vamos aquí con la parte como la parte de ciencia que quizás enreda un poquito de esta, ¿no? Entonces, en la acidosis renal, perdón, en la acidosis tubular renal, la tipo 2, dijimos que el paciente está botando mucho bicarbonato. Por lo tanto, tú dirías que esta es una orina que es básica, con un pH básico, bastante parecido al ejemplo de la tipo 1, ¿ok? Es lógico, pero la cosa aquí se complica un poquito. ¿Qué pasa? A medida que se pierde bicarbonato por la orina, también hay disminución de los niveles plasmáticos de bicarbonato. O sea, el paciente está perdiendo mucho bicarbonato. En la tipo 2, en la RTA tipo 2, ocurre tanta pérdida de bicarbonato que llega poquito bicarbonato al túbulo proximal, ¿ok? Llega poquito bicarbonato al túbulo proximal. Es más, llega tan poquito bicarbonato que al final prácticamente no llega bicarbonato a la orina. O sea, palabras más, palabras menos, lo que dice aquí es que el paciente casi que no tiene bicarbonato. O sea, hay tan poquito bicarbonato que casi no hay bicarbonato residual para ser reabsorbido. Entonces, el chinguín de bicarbonato que queda, pues el riñón sí lo trata de reabsorber, y a veces puede reabsorberlo. Por lo tanto, el poquitito de carbonato que hay se vuelve a recircular, y por lo tanto, esto es un mecanismo que trata entonces de mantener el bicarbonato recirculando, ¿ok? Eso es como medio paradójico. Entonces, habiendo dicho eso, recuerden que el paciente casi no tiene bicarbonato. Obviamente, si casi no tienes bicarbonato, vas a tener acidosis y el chinguín de bicarbonato se va a reabsorber. Entonces, si te llega un paciente así, quizás el pensamiento lógico, pensamiento quizás un poquito mecánico, está orientado a que si el paciente no tiene bicarbonato, entonces se le debe administrar bicarbonato por una venofilsis de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, cuando a ese paciente se le pone bicarbonato, el riñón, entonces recuerda que el riñón tiene un defecto
en la reabsorción de bicarbonato. Entonces, ahí prácticamente ese bicarbonato que se le pone por vena, todo ese bicarbonato en este escenario se va a comenzar a perder por la orina. Entonces, cuando el paciente se le administra bicarbonato intravenoso, entonces en ese momento es que la orina se va a volver entonces alcalina, ¿ok? Porque prácticamente todo lo que se le está poniendo se está botando por la orina, ¿ok? Me está llamando alguien acá. No sé quién es. Papá. Denme unos minutos para... Listo, no pasa nada. A ver. Me conecto los audífonos que se desconectan. Esta clase es medio pique, o sea, aquí hay cosas que son fáciles, pero otras cosas que no. Bien, habíamos dicho la RTA tipo 2. En la RTA tipo 2, el mecanismo de reabsorción de bicarbonato está totalmente fregado. De forma normal, si el paciente no se le trata, va a estar el paciente casi que sin bicarbonato. O sea, el chinguín de bicarbonato que tiene, el riñón lo va a reabsorber. Entonces, cuando el paciente se le pone bicarbonato IV intravenoso, pues en ese momento, como él no reabsorbe, ahí la orina se pone alcalina porque él va a perder todo el bicarbonato por la orina. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando se le hace tratamiento con bicarbonato intravenoso, este paciente va a tener cambios. Por ejemplo, va a tener una alcalinización de la orina, ¿ok? Porque prácticamente todo se está botando por la orina. Como todo se está botando, lo que tú esperabas reponer en sangre va a ser más bajo, ¿ok? Y eso va a aumentar la concentración de bicarbonato urinario. Esto es para que sepan que existe, ¿no? Porque lo que pasa es que esto es lo que te ayuda a ti a diferenciar una tipo 2 de una tipo 1 de una tipo 4. Pero eso es desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Cositas curiosas para que ustedes tengan en cuenta. Y finalmente la RTA tipo 4, que es la que se da por el hipoaldosteronismo, ¿ok? Entonces, digamos, a mí me gustan las preguntas del libro porque las preguntas del libro hacen que uno piense. ¿Por qué el hipoaldosteronismo causaría una acidosis metabólica? Entonces, la forma de abordar esto es pensando, bueno, ¿y qué es lo que hace la aldosterona? ¿Ok? Entonces aquí, la aldosterona es la responsable de la secreción de hidrogenión, ¿ok? Recordemos que las funciones de la aldosterona es reabsorber sodio, secretar potasio y secretar
hidrogenión, ¿ok? Esas son las funciones de la aldosterona. Entonces, si la aldosterona está baja, o sea, si hay un hipoaldosteronismo, la secreción de hidrogenión va a disminuir. Y si la secreción de hidrogenión disminuye, el hidrogenión se acumula en sangre y eso va a llevar entonces a una acidosis. Ok, no contento con eso, no es que solamente el hipoaldosteronismo friega el hidrogenión, también friega otros electrolitos, ¿ok? Por lo tanto, va a haber disminución en la reabsorción de sodio en el hipoaldosteronismo y también va a haber disminución en la secreción de potasio. Por lo tanto, tú esperarías que este paciente con hipoaldosteronismo tenga hiponatremia, tenga hipercalemia y que tenga acidosis, ¿no? Interesante todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son causas de hipoaldosteronismo? Bueno, recuerdan que la aldosterona se secreta a nivel de la corteza adrenal, ¿ok? Más específicamente en la zona glomerulosa, ¿ok? Entonces puede ser que hay una alteración de esa zona por una insuficiencia adrenal, ¿ok? Eso creo que lo estudiamos cuando vemos la parte de los órganos endocrinos, si no me equivoco. En algún momento del partido lo vemos, ¿no? Recordemos que estimula la aldosterona, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos de las clases anteriores. Entonces, si disminuye la secreción de renina, va a disminuir la secreción de angiotensina. Eso también puede ocurrir cuando el paciente consume los IECAS, ¿no? Que los IECAS son medicamentos antihipertensivos cuyas siglas significan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Que al final esto va a disminuir también la aldosterona. O sea que un paciente que consume muchos IECAS te puede hacer eventualmente una acidosis si no hay control del medicamento. Y también te puede hacer estos desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿ok? Bien, entonces ya para terminar, ahora sí, vamos entonces con el resumen de la clase, que es lo que me interesa a mí que ustedes, habiendo escuchado lo otro, si es que lo escucharon, si no, eventualmente lo escucharán, el resumen de todo esto, ¿no? Cómo nosotros abordamos un trastorno ácido-base, ¿ok? Lo primero es evaluar el pH. Pero cuando tienes una gasometría, lo primero que tú ves es el pH. Recuerden que el pH normal es más o menos 7.4. Una disminución en el pH es una acidosis y un aumento en el pH es una alcalosis. Luego que tú evalúas esto, tú te vas a evaluar el dióxido de carbono y el bicarbonato. Recuerda, vamos a pararnos aquí, ¿no? Tienes el pH normal y vamos a decir que está disminuido, ¿no? O sea que hay una acidosis, ¿ok? Si en esa acidosis el CO2 está aumentado, quiere decir que esto es respiratorio, como está aquí, o sea, síganme el puntero, ¿ok? Entonces, si hay disminución del CO2, entonces, y hay acidosis, quiere decir que entonces la acidosis es metabólica, ¿ok? Y entonces la compensación de esa acidosis metabólica será la disminución del CO2, o sea, la compensación respiratoria, ¿ok? Si hay acidosis con disminución del bicarbonato, eso es una acidosis metabólica, ¿ok? Si en la gasometría vemos que el bicarbonato está alto, eso quiere decir que entonces estamos frente a una acidosis respiratoria, ¿ok? Y entonces la compensación renal será aquí, aumentar el bicarbonato. La otra llave ocurre entonces con la alcalosis, acá un pH mayor de 7.45, ¿ok? Si en esa alcalosis hay una disminución de CO2, quiere decir que esto es una alcalosis respiratoria, ¿ok? Si veo la gasometría y veo que hay un aumento del CO2, ¿ok? Quiere decir que entonces esto sería una alcalosis metabólica, ¿ok? Por lo tanto, la compensación de esa alcalosis metabólica es aumentar el CO2. Esta es la compensación respiratoria. Y la última llave es si hay una alcalosis con aumento de bicarbonato, quiere decir que esto es una alcalosis metabólica. Si yo verifico y veo que no, el bicarbonato está bajo, entonces yo me voy a la alcalosis respiratoria, ¿ok? Entonces, el mecanismo compensador de la alcalosis respiratoria es disminuir el bicarbonato, que ese es el mecanismo compensador a nivel renal. Entonces, yo sé que esto es como mucha palabra, pero láncelo bien para que vean que sí tiene sentido, ¿no?
Y la última diapositiva, recuerden, es que si hay una acidosis metabólica, tenemos que determinar cuál es la causa de esa acidosis metabólica. Entonces, lo primero que calculamos es el anion gap. Recuerden que si el anion gap está alto, o sea, de 10 a 12, quiere decir que hay un ácido extra en la sangre. ¿Y por qué hay un ácido extra? Bueno, la razón está en mood piles o en cat mood piles. Entonces se buscan esa mnemotecnia. Si el anion gap es normal y obviamente si hay acidosis metabólica, quiere decir que se está perdiendo base o reteniendo ácido. O sea, que ya sea, hay una diarrea o hay un problema renal, o sea, una acidosis tubular renal. Entonces, para distinguir estas dos, se utiliza el anion gap urinario, ¿ok? Recordemos que si el anion gap urinario es muy negativo, quiere decir que el riñón está compensando bien la acidosis, botando amonio, NH4, ¿ok? Y entonces la causa debe ser gastrointestinal o por diarrea. Sin embargo, si el anion gap es cero o es positivo, quiere decir que el mecanismo compensador de eliminar hidrógeno por medio del amonio del riñón, ese mecanismo está alterado. Por lo tanto, el problema es renal y estamos frente a una acidosis tubular renal, ¿ok? Entonces, si esa orina es alcalina, lo más probable es que sea una tipo 1 o una tipo 4 por hipoaldosteronismo, ¿ok? Si la orina no es alcalina, es probable que sea una tipo 2 y más se confirma si se alcaliniza luego de la administración de bicarbonato. Y si se acompaña de hipercalemia, ¿ok? Probablemente sea una tipo 4, ¿ok? Después se leen esto con calma porque eso les resume el abordaje de estos trastornos ácido-base. Creo que esta ya es la última, entonces. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Algo que no queda claro. Bien, yo tengo una pregunta para ustedes. Entonces, ¿ya es un hecho lo del parcial? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, lo más probable es que no estén ahí. Pero igual yo les pregunto por el chat, que aparentemente por el chat sí interactúan con más confianza. Bien, muchachos, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, entonces dejamos la clase hasta aquí y mañana, en algún momento del sábado, yo les subo el taller, ¿ok? Se recuerden que en el taller voy a tratar de conseguir gasometrías y de esas gasometrías usted evalúa y me va a decir si eso es una acidosis respiratoria, por qué, si es una alcalosis metabólica y por qué, y en tal caso, cuál sería el mecanismo compensador, ¿ok? Entonces yo mañana, como se me ocurre, elaborarles a ustedes eso lo más didáctico posible. Si no tienen preguntas, muchachos, entonces yo los dejo, pues, para que sigan con sus actividades. ¿Ok? Entonces, chao, que estén bien. Profe, gracias. Chao, 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 profesor. hasta luego. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Cuídense, cuídense.